Recibimos en nuestros estudios de Madrid a don Orlando Gutiérrez Boronat. Don Orlando, bienvenida, esta es su casa. Gracias por invitarme. ¿Qué le trae por la capital de España? Bueno, nos encontramos en medio de una jornada de la resistencia cubana, tratando de informar y levantar conciencia sobre el hecho de que Europa se ha convertido en el principal financiero de la dictadura comunista brutal que sufre Cuba. El acuerdo de cooperación y diálogo político de la Unión Europea con el régimen y el Club de París se han convertido en el sostén de esa dictadura que oprime a los cubanos diariamente. Usted es uno de los grandes activistas por la libertad de Cuba desde hace ya mucho tiempo. Usted nació en La Habana en 1965, se instaló, huyó a Estados Unidos en 1971 y en el año 90 funda el Directorio Democrático Cubano, que es una de las grandes asociaciones del exilio cubano, ¿no? Año 1990, está cayendo el comunismo, se derrumba el Imperio Soviético y Fidel Castro dice: a mí no me va a pasar, yo no soy Ceausescu. Y además lanzaba la advertencia como: yo no voy a dejar que me suceda, si tiene que haber un baño de sangre lo va a haber, yo no soy Gorbachev, etc., ¿no? Y había mucha gente que decía: tranquilos, se va a morir Castro, esperemos al final biológico. Y llegó el final biológico y no ha llegado la muerte del castrismo, ¿no? Don Orlando, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las claves de la supervivencia del régimen castrista? Precisamente esto de lo que hablábamos al principio, el apoyo exterior de países que están todo el día hablando de democracia, pero que luego no hacen lo suficiente por generar movimientos democráticos y por provocar cambios democráticos. Es una excelente pregunta. En primer lugar, la naturaleza del régimen comunista de Cuba era diferente a la de otros países en Europa del Este. En Cuba tenemos un Estado totalitario, revolucionario de primera generación. Han habido muy poco de ese tipo de Estado en la historia. La Revolución Rusa, la Revolución China, la revolución que tomó lugar en Cuba, Irán, quizás Corea del Norte. Son regímenes que llegan al poder por las armas, toman el poder o por golpe de Estado, como fue el caso de Cuba y de Rusia, toman el poder absolutamente y crean desde arriba hacia abajo una estructura de control muy cerrada. En Cuba se crearon círculos concéntricos de control, empezando con la censura, después el control social, después el control o el impedimento de la utilización de la violencia y la cárcel en contra de los opositores, finalmente el exilio. Y este régimen toma el poder en momentos en que el comunismo internacional está en una crisis moral tremenda. El aplastamiento soviético de la insurgencia húngara en 1956, la revelación de los crímenes de Stalin en 1954, había lanzado a la Unión Soviética y su proyecto por un abismo moral. La revolución que triunfa bajo el mando de Fidel Castro se convierte en una forma de revivir la esperanza comunista. Y todo el aparato mundial de izquierda se concentró en Cuba para asegurarse que ese régimen podría mantenerse en el poder. Eso desató una gran resistencia por parte del pueblo de Cuba, a tal punto que Fidel Castro jamás se atrevió a elecciones, una prolongada guerra civil, miles y miles de presos políticos, miles de muertos. Y ese régimen, que yo rehúso asociar o identificar con Cuba, ese régimen impuesto al pueblo cubano, logró sostenerse por su naturaleza. Cuando cae la Unión Soviética, el resto de la izquierda internacional hizo todo lo posible por mantener ese régimen en el poder, porque es un régimen icónico de la izquierda. Y además, el aparato de inteligencia y seguridad que se creó en Cuba como asesoría internacional extranjera, en la cual, por ejemplo, los hispano-soviéticos jugaron un papel fundamental. 500 asesores hispano-soviéticos que organizaron la inteligencia, las Fuerzas Armadas y fueron claves para la supervivencia del régimen. Este régimen no se iba a caer por sí solo. Esta idea de que el determinismo biológico iba a tumbar a Castro, nunca creí en eso. Ni la idea de la varita mágica, que solo se caía. Era necesario y es necesario varios factores. La resistencia del pueblo, pero también una posición común, unificada, integrada entre Estados Unidos y Europa, al igual que ocurrió con España, Portugal y Grecia en su transición a la democracia o en el caso de Europa Central. Y muchas veces eso ha estado ausente en el caso cubano. Ha habido mucha inconsistencia en la política de Estados Unidos, de Europa, hacia ese régimen, y el régimen se ha aprovechado de eso para seguir en el poder. Porque da la sensación, ¿verdad?, de que en la relación tensa que ha habido siempre entre Europa y Estados Unidos, son aliados, pero en Europa muchas veces no se desaprovecha la ocasión de marcar distancias, y sobre todo cuando hay gobiernos de izquierda, da la sensación de que Cuba ha sido uno de los campos de batalla, ¿verdad?, entre Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué
la izquierda europea, incluso en los momentos en que abandona y renuncia a implantar el comunismo en sus países, sigue protegiendo a Cuba. Y ustedes, además, esa es una pregunta primera, y una segunda, le dicen, bueno, Cuba ya es inofensiva, dejadlo que se pudra, ya saldrá. Y resulta que te vienen los venezolanos y de inofensivo nada. Nosotros estamos aquí porque el régimen cubano enseñó al régimen bolivariano a ser igual de despiadado, de asesino, etc. Y nos tiene acogotados. Y el experimento revolucionario, la expansión revolucionaria sigue existiendo, ¿no? Y hay ya denuncias de que Cuba ha mandado soldados a combatir en Ucrania, de que la agitprop que se está produciendo y la agitación violenta que se está produciendo en las universidades contra Israel también tiene elementos cubanos dentro, ¿no? ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto de estos temas? Como el presidente Kennedy cometió un error gravísimo con el caso cubano. Un error que nacía de su debilidad. Cometió el error con Cuba, lo cometió con Vietnam, lo cometió con Laos. Errores peligrosísimos frente a un enemigo tan tenaz como es el comunismo internacional. El primer error que cometió el presidente Kennedy fue revocar la doctrina Monroe. La doctrina Monroe establecía la defensa de Estados Unidos del hemisferio frente a la injerencia imperialista por parte de Europa. Los Estados Unidos no solamente apoyó a Juárez, sino que 15.000 voluntarios del ejército americano en la primera gran operación encubierta de Estados Unidos pelearon al lado de Juárez y fueron claves en derrotar a los franceses y a los ejércitos de Maximiliano. Con el acuerdo Kennedy-Khrushchev de 1962, cuando Estados Unidos dice, está bien, no vamos a derrocar a Fidel Castro, acepta una presencia soviética imperialista a 90 millas de Estados Unidos. Y creo que el mensaje al resto de Europa fue, bueno, si ustedes no están dispuestos a contribuir decisivamente a terminar con un régimen comunista tan cerca de Estados Unidos, ese va a ser un espacio en el cual Europa puede hacer lujo de ser antiamericana. Entonces Francia, España, el Reino Unido, todos hicieron negocio con el castrismo, ayudaron a fortalecer el castrismo, al punto de que el Reino Unido bombardeó y atacó las bases de los rebeldes cubanos en las Bahamas que estaban en una guerra de guerrillas contra Fidel Castro. Protegieron militarmente al castrismo. Y ese status quo permanece hasta este momento. Yo creo que hay varios, por supuesto, los países de Europa Central y Europa del Este, una vez liberados, han sido muy solidarios con la causa de la libertad de Cuba. Pero también ocurre una cosa en estos momentos. El aumento dramático de la represión, los levantamientos populares del pueblo de Cuba, la purga del ejército cubano, 28 generales muertos misteriosamente en menos de un año después del 11 de julio de 2021, y el envío y la participación plena del régimen en la agresión de Rusia contra Ucrania. Esos 5.000 hombres mercenarios que están peleando allá bajo órdenes rusas, sí, es la repetición de Angola, de Etiopía, etcétera, de Algeria, pero es una modalidad diferente, es en suelo europeo y es en base a una agresión conjunta al occidente que está participando este régimen. Entonces es un régimen que sigue siendo altamente peligroso. Si nos fijamos, Revolución China, la guerra civil china culmina con el abandono de la fuerza nacionalista y el triunfo del comunismo en el 49. En el 59 toma el poder Fidel Castro. En el 79 toma el poder los sandinistas. En el 99 toma el poder Chávez. Hay un ciclo de capacitación, de planificación, de implementación de medidas que ha sido muy efectiva para el totalitarismo cubano. Ha mencionado usted los levantamientos recurrentes en los últimos tiempos en Cuba. Una de las cuestiones que decían los enemigos de la libertad de Cuba y del resto era esta. No, bueno, pues tan mal no están en Cuba porque no hay manifestaciones, no se levantan. Si obviabas que se ha ido el 30% de la población de Cuba, decía, bueno, no, pero los que están contentos. Y sucedía esto. Bueno, pero ese es otro mito que me alegro que usted me señale eso. Eso no ha sido así. En primer lugar, los levantamientos campesinos que resultó de una guerra civil de 6 años, la guerra civil más larga, la única guerra civil genuina que ha tenido Cuba en su historia fueron esa guerra en los campos de Cuba. El Escambray, Pinar del Río, Matanzas. Hubo guerrillas campesinas en todo el país, aparte de la resistencia en las ciudades. En segundo lugar, los incidentes masivos de descontento. A comienzos de los 70, el mismo Castro reconoció que había una huelga de brazos caídos por parte del pueblo de Cuba. En el año 80, 11.000 cubanos en 48 horas entraron a la Embajada de Perú en Cuba para irse del país. El levantamiento del 5 de agosto del 94 en La Habana, que fueron 50.000 personas. Y puedo seguir dando citas, los más grandes siendo lo del 11 de julio y lo que ha ocurrido después del 11 de julio, que no han cesado las protestas. En Nuevito hubo protestas enormes. A esos pobres muchachos que estaban ahí los han condenado a 15 años de prisión
y ahora el levantamiento en la zona oriental, que ha sido muy fuerte para el régimen, porque Oriente es un lugar clave en la psicología del régimen, por la demografía, por razones históricas y por la densidad de población. Precisamente la resistencia cubana se está reuniendo aquí y uno de los mensajes es a la Unión Europea, ¿no? Oye, basta ya, ¿no? Se está diciendo. A veces desde Estados Unidos incluso se ha denunciado a ciertas personalidades europeas y dicen, oye, parecen ustedes los embajadores plenipotenciarios de Cuba en vez de sus respectivos países, ¿no? Y esta gente... incluso dicen, se lavan ustedes la conciencia, les dan el premio Sájarov a los disidentes cubanos de vez en cuando, pero después el dinero y todo lo que permite la supervivencia del régimen está ahí. ¿Cuál es la petición que tienen ustedes que hacer a las autoridades europeas y a España, que tiene un papel tan importante, ¿no? Se llama una apelación al sentido común. En momentos de crisis económica en Europa, ¿vale la pena regalarle tanto dinero de los contribuyentes europeos a un régimen irresponsable que no paga deuda, dinero que no tiene efectos medibles en el pueblo de Cuba, que está pobremente monitoreado? ¿Vale la pena darle 155 millones de euros anuales a esta dictadura feroz? ¿Vale la pena prestarle y después perdonarle la deuda y darle flexibilidades de pago que nunca va a hacer por parte del Club de París por el monto de 4.000 millones de euros aproximadamente en los últimos 3 años? Eso para mí me parece un crimen contra los europeos. Sobre todo, me parece una contradicción moral que se esté poniendo sanciones y se esté castigando a Rusia por su invasión cruel a Ucrania. Y entonces se está alimentando al principal títere, al principal subordinado de Rusia en el hemisferio occidental, el régimen castrista, que ha utilizado su capacidad diplomática, su capacidad de inteligencia e información y tropas cubanas, militares cubanos para apoyar esta invasión. Por cierto, ya hay cubanos capturados por las fuerzas de Ucrania y calculamos que han muerto hasta 70 cubanos ya peleando en Ucrania. 70 cubanos. Calculamos eso. Don Orlando, noviembre, elecciones. El voto hispano va a volver a ser decisivo y especialmente el voto cubano-americano, ¿no? Puede volver a ser decisivo. No lo sabemos aún, pero Marco Rubio está tomando un gran perfil, suena como candidato para el ticket con Donald Trump. Muchísimo hispano está manifestando un vivo interés porque haya un cambio en la Casa Blanca y ya no es que se alineen con los republicanos, sino con Trump. ¿Qué cree usted que va a pasar? No, ¿qué quiere que va a pasar? ¿Que vaya a pasar? Tengo que reconocer que la administración Biden está haciendo un esfuerzo sobrehumano por perder el voto cubano, porque los cubanos no voten por ellos. Tengo que reconocer que ha sido un esfuerzo destacadísimo por parte de ellos. Han sacado a ese régimen que ha invadido a Ucrania, que cada vez hay más evidencia que muestra que participó en el ataque con energía dirigida a diplomáticos americanos. Un régimen que está en lía con los peores factores terroristas del mundo, que apoya a Hezbollah, que apoya a Hamas, que es un aliado intrínseco de Irán. Lo han sacado de la lista de países de la lista de los países que no colaboran con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Y Estados Unidos confiaría en este régimen para cualquier operación antiterrorista. Es bien conocido que después del 11 de septiembre el régimen castrista montó una operación para darle mala información a Estados Unidos sobre el radicalismo islámico en el hemisferio occidental. Entonces, y eso lo hicieron, y esa extracción del régimen comunista de Cuba, de la lista de países que no colaboran con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, se da en los mismos momentos que ese régimen publicó en su gaceta oficial un encauzamiento de 60 exiliados cubanos, entre los cuales me encuentro, que nos han abierto causas penales bajo cargos estúpidos y inventados, fabricados de terrorismo en Cuba. Yo soy un ciudadano americano. Ese régimen está diciendo que por mis palabras y mis declaraciones he cometido hechos terroristas. Por hablar y por pensar y por escribir me acusan de ser terrorista. Entonces, Estados Unidos desconoce eso, un régimen que ha dado pasos importantes en la represión transnacional, que ha pedido nuestra extradición a diferentes países en las últimas semanas, que pasó nuestro archivo a Interpol para que nos arrestaran en algún aeropuerto, lo cual no funcionó, que nos ha agredido físicamente en diferentes partes del mundo. A muchos cubanos, en el caso específico mío, me desbarataron las rodillas, me rompieron 2 costillas, tuve que ser operado de emergencia por un ataque en Panamá y puedo seguir citando. Entonces Estados Unidos desconoce todo eso, desconoce su propio informe de derechos humanos del Departamento de Estado que muestra cómo la represión ha aumentado en Cuba para hacerle estas concesiones al régimen. La última fue esto de permitir el uso de bancos americanos para
el mal llamado sector privado que está surgiendo en Cuba. No es un sector privado, es un área donde la élite castrista ha creado la ficción de un sector privado para evadir las facciones y para evadir las sanciones y poder oxigenarse financieramente con los fondos que les trae al pueblo cubano y a la comunidad cubana, que es la que mantiene muchas veces el pueblo de Cuba comiendo. Creo que me he extendido un poco. No, está muy bien, porque este tipo de temas hay que explicarlos mucho, porque si no, son tan ignorados o se vierte tanta desinformación que es bueno tomarse el tiempo para explicarlo. ¿Qué le pediría a la próxima administración norteamericana? La primera medida que le pediría en lo relacionado con Cuba, ¿cuál sería, don Orlando? Yo creo que nunca hemos estado tan cerca de la libertad de Cuba como estamos ahora. Creo que en la mesa tiene que estar el cambio de régimen. Creo que Estados Unidos debe buscar una posición común con Europa de sanciones al régimen comunista de Cuba y de exigir un cambio democrático, bajo 3 principios: libertad de todos los presos políticos, legalización de la sociedad civil, elecciones libres multipartidistas que sean supervisadas por un gobierno de transición, no por el régimen que está en el poder ahora. Y eso no es pedir demasiado. El pueblo de Cuba no tiene derecho, como el resto de los pueblos latinoamericanos, a esas 3 condiciones, que también son respetadas en Estados Unidos, Europa y en Canadá. Creo que Canadá también debe ser traído por Estados Unidos a ese consenso internacional para buscar la democracia en Cuba. Creo que eso es fundamental. Creo que Estados Unidos debe reconocer a una autoridad democrática cubana dentro y fuera de Cuba. Creo que debe darle los recursos necesarios para poder luchar contra ese enemigo de Occidente que es el régimen. Creo que ya vimos un experimento de eso con Juan Guaidó, pero en Cuba sería efectivo esos pasos. ¿Por qué? Porque hay una resistencia popular desde la base que no deja de luchar y no ha dejado de luchar en 65 años. Estas son algunas de nuestras recomendaciones para el gobierno de Estados Unidos. Creo que tiene que haber una visión amplia de cambio y que Cuba no tiene que estar condenada por siempre a una tiranía comunista, porque eso ha demostrado que subvierte toda la región. Esa emigración masiva y legal en los Estados Unidos, ese era el sueño de Fidel Castro. Ese ha sido el mecanismo de presión contra Estados Unidos. Y ahora tienen a Venezuela, tienen a Nicaragua, tienen a Cuba para poder ejercer esa presión. Estados Unidos no debe dejarse chantajear bajo ninguna circunstancia. Es algo extremadamente peligroso y nunca ha resultado para el beneficio de los valores de Estados Unidos. Una última pregunta. Y la pregunta tiene que ver con Radio República, que es una emisora que fundó usted en 2005, si no estoy mal informado, y que tiene por misión aportar información libre a los cubanos del interior de la isla, ¿no? A mí una valoración de estos ya casi 20 años de trabajo. Sí, empezamos en el 2005, nuestras transmisiones, transmitimos 24 horas al día por onda corta, algunas veces por onda media, digitalmente transmitimos por podcast y sabemos que tenemos una audiencia de varios miles de personas dentro de Cuba. También nos mandan notificaciones de diferentes partes del mundo y es una programación que más del 50% proviene desde dentro de Cuba. Nos la mandan a nosotros volvemos a transmitirlo para Cuba. Y creo que hemos ayudado en gran medida a ayudar al movimiento dentro de Cuba a estar más coordinado, más compenetrado, a pesar de todos los obstáculos que pone el régimen. Muchísimas gracias, don Orlando. Gracias. Que tengan suerte en su labor, la suerte que se han trabajado, ¿no? En su labor de denuncia y ojalá pronto, ¿no? Podamos decir, ¿no? Que viva Cuba Libre sea un mero grito retórico, ¿no? Y que ya no haga falta tener que pronunciarlo como si fuera un deseo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a usted.